Vamos a recordar el texto que ha servido de base para el desarrollo de nuestra escuela, que es el tema de la ley natural. Capítulo 2 de Romanos, los versículos 14 al 15, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Y recordemos que sobre este pasaje comenta Calvino en la Institución: si los gentiles tienen naturalmente grabada en su alma la justicia de la ley, no podemos decir en verdad que son del todo ciegos respecto a cómo han de vivir. Es cosa corriente decir que el hombre tiene suficiente conocimiento para vivir bien conforme a esta ley natural de la que habla el apóstol. Entonces, habíamos recordado que se trata no de la ley de Moisés, pero que los preceptos de la ley natural son los mismos preceptos de la ley de Moisés. Es decir, el precepto de no matarás que se encuentra en la revelación positiva de Moisés se encuentra también como instinto en todas las sociedades por medio de la ley natural que está grabada en la mente y en la conciencia de todos los hombres. Ya habíamos desarrollado el concepto, los fundamentos bíblicos y algunos comentarios sobre esta parte de la ley natural. También habíamos hecho la distinción entre la ley divina, ¿cierto? La ley eterna, la ley natural, la ley humana, y la importancia de esa distinción con relación a las esferas de aplicación de cada una de esas leyes. Habíamos dicho, la esfera de aplicación de la ley divina es sobre todo el pueblo para el cual fue dada esa ley. Habíamos dicho también que esta ley no es únicamente, o no puede considerarse que la ley natural sea únicamente el resultado de la voluntad general, sino que es algo que está y pertenece a la naturaleza del ser humano y por lo tanto tiene ciertas características, y una de esas características es la universalidad. Es decir, todo ser humano tiene conciencia de la existencia de esta ley, y otra de las características que desarrollaremos con mayor detenimiento también es que es inmutable. Es decir, esta ley no cambia, pero ya habíamos aclarado que la aplicación de los preceptos de la ley natural se hace de acuerdo a la prudencia. ¿Se acuerdan? A la virtud de la prudencia. Hoy vamos a hacer un recorrido por la formulación de la ley natural en la historia de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo se utilizó el concepto de ley natural en la patrística y hasta llegar a la época de la Reforma. Por el amplio periodo de tiempo que vamos a trabajar, evidentemente que solamente vamos a hacer un bosquejo, un panorama, algo muy aéreo sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo de esta sección y por qué la importancia? Ya habíamos explicado que a partir de la Ilustración, el concepto de ley natural fue desapareciendo de la conciencia de los pueblos y fue desapareciendo su uso incluso de los fundamentos normativos de las naciones. Y se comenzó a olvidar toda esta parte. Por ejemplo, en Colombia, la ley 153 de 1800 todavía dice que el derecho se basa en la ley escrita y la ley natural. Y esa ley no ha sido derogada. Es decir, en Colombia todavía hay una ley vigente que le permite a los jueces decidir con fundamento en la ley natural. Pregúntese cuántos deciden con fundamento en la ley natural. Ninguno, porque la mayoría no los conocen, porque en sus escuelas de derecho les dijeron,
Eso es una concepción religiosa antigua y eso simplemente es un vestigio de la mitología, etcétera, etcétera, y se acabó la discusión y por ahí ya el estudiante de Derecho siguió pensando que eso simplemente es algo de los religiosos. Entonces, esa es la idea, digamos, que se sigue teniendo en cuenta. Pero ya vemos que la ley natural, o el concepto de ley natural, como ha sido interpretado a partir de Romanos, pertenece al dato revelado también. Y en consecuencia hace parte de el cuerpo de doctrinas que se encuentran en la Biblia. Pero habíamos explicado que tiene un origen muy anterior. Ya veíamos que los griegos tenían esa concepción, los romanos, el derecho romano lo tuvo hasta la Ilustración. Irineo de Lyon nos enseña que los preceptos de Moisés, antes de estar escritos, es decir, antes de convertirse en una ley positiva, estaban revelados en la ley natural. Y dice que hay mayor claridad cuando esos preceptos se ponen por escrito. Entonces, la ventaja de la ley positiva es que ahora, digamos que la tenemos con mayor claridad en la ley de Moisés y en la revelación de la Biblia. Pero no son dos contenidos diferentes. Y aquí quiero detenerme a hacer esa precisión. Cuando se habla de la ley divina, de la ley positiva y la ley natural, no estamos hablando de que una diga una cosa y la otra diga otra y la otra diga otra cosa. No, estamos hablando de cómo accedemos a eso. A la ley natural, cómo accede el hombre no regenerado. Estamos hablando del no creyente. ¿Accede por qué? Por la revelación general. Por la revelación general, lo que Romanos nos decía, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por eso, por ejemplo, Proverbios nos decía, mira la hormiga, perezoso, examina, usa tu razón y evalúa la creación y vas a deducir cosas de la creación. El creyente tiene una ventaja y es que Dios le explicó su ley, cosa que no tienen las naciones. Pero aún así, todas las naciones bajo el cielo han logrado fundamentar ciertos criterios de justicia. ¿Por qué? Porque hace parte de la imagen y semejanza que todo ser humano tiene. No encontramos una legislación en el mundo que diga, por ejemplo, Colombia es una república basada en la ley. ¿Qué les parecería si dijera, Colombia es una república basada en leyes injustas? Uno dice, bueno, que las leyes sean injustas es una cosa, pero que de entrada nos digan que nos basamos en leyes injustas como que ya nos choca, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos innato la idea de, oye, las leyes deberían ser justas. Entonces, no hay ninguna legislación en el mundo que diga, aquí pretendemos legitimizar toda la injusticia humana y aquí está nuestra ley injusta para regirnos todos aquí. A todos nos causaría un choque, porque tenemos un instinto natural de justicia. Lo vemos incluso en los niños, ¿cierto? Eso no es justo. Eso no es justo, papá. ¿Por qué? Porque tienen esa idea de que, oye, las cosas deberían funcionar de cierta manera. Y si le pregunta por qué al niño, probablemente no le va a dar mayor justificación de eso, porque no tiene la capacidad de plantear un argumento, pero en su interior sabe que no es justo. Como cuando presentan el alegato, es que yo tenía el juguete primero. Pero ¿qué está diciendo el niño ahí? Hay cierta legitimidad. Si yo lo encuentro primero, pues es mío. Si él lo quiere, debe esperar a que yo lo desocupe. O sea, hay ya una idea en el niño de que las cosas se adquieren por cierto título y uno de los títulos es que yo lo posea. Obviamente nadie le enseñó una clase de derecho del justo título y todas esas cosas, simplemente saca el razonamiento instintivo. Si estaba ahí y yo lo tomé, ya es mío. Es una cosa natural. Ya después pues va desarrollando el tema.
Entonces Irineo lo que dice es, esos instintos naturales ya están en el hombre y cuando Dios da su ley, pues lo que hace es expresar de una forma mucho más clara lo que a veces el hombre mismo tiene a la conciencia, pero no logra entenderlo. Entonces, Irineo en contra de las herejías, el libro cuarto, el pasaje 13:1 dice, por sus palabras, el Señor se manifiesta que no abolió, sino que acrecentó y perfeccionó la ley natural por la que el hombre puede ser justificado. Acrecentó la ley natural cuando dio la ley de Moisés. Dice, la cual antes de la entrega de la ley escrita, la guardaban los que eran justificados por la fe y eran agradables ante Dios. Entonces miren que Ireneo dice, el contenido de la ley de Moisés es el mismo que el de la ley natural. En otro pasaje dice, así pues, todos los preceptos naturales nos afectan igual a nosotros y a los judíos. ¿Sí ven por qué? Porque él dice, porque eso está contenido en la ley de Moisés. Entonces los preceptos de la ley natural están contenidos en la ley de Moisés. Ahora, esta parte muestra que estos preceptos son universales. Ya se va construyendo la idea de que son universales, pertenecen a todos los pueblos. Se encuentran en los preceptos de los judíos, los preceptos de los gentiles, se encuentran en todos los pueblos. Orígenes, en Contra Celsum, en el capítulo 37, dice de la siguiente manera: la ley natural es muy superior a todas las demás leyes humanas, y la razón es su origen. Está escrita en la naturaleza de todos los hombres. Consiguientemente, añade, la Iglesia no puede estar sometida a las leyes injustas de los estados. Aquí vemos el tema de la validez de la ley. En la concepción clásica, las leyes humanas son válidas siempre y cuando respeten los preceptos de la ley natural. Es decir, hay una jerarquía de derivación. Este concepto todavía se sigue utilizando hoy en el derecho. Se ve las leyes como cierta pirámide y hay cierta validez que va, digamos, bajando de la Constitución a las leyes y a los decretos, a las resoluciones. Hay una jerarquía y eso da la validez. Toda ley en Colombia, por ejemplo, debe ajustarse a la Constitución. Pero resulta que en la teoría de la ley natural dice, no solamente a una constitución escrita, toda ley humana debe ajustarse a la ley natural como mínimo. Es decir, lo mínimo a lo que se puede medir es a esa ley natural. Porque si no es así, estaríamos ante una ley injusta. Y recuerden el criterio que hablábamos. Las leyes no siguen solamente el criterio de la voluntad general, porque el criterio de la voluntad general puede llegar a ser contrario a la justicia inclusive. Creo que el caso paradigmático en la historia es el que hemos comentado varias veces, el Holocausto. Todo el mundo dijo, actuamos conforme a derecho. Así decía la ley, así lo hicimos. Entonces, cuando se da el tema de la ley natural, también sirve para controlar los excesos de la maldad del ser humano. Vemos entonces que hay una jerarquía. Esto también lo expresa Agustín en Ciudad de Dios, cuando él habla que si el Estado abandona la justicia, miren que Agustín no dice la ley, dice la justicia, porque la justicia es el criterio de la validez de la ley. Lo que pasa es que modernamente tenemos un problema y es que cuando se habla de el derecho, la gente entiende que es la ley, la norma, pero no, el derecho es lo que es justo y el criterio de justicia es mucho más amplio
que el de la norma. Y puede llegar a suceder que una norma vaya contra la justicia. Y puede llegar a suceder que esa norma sea incluso expedida por aquellos que tienen la facultad para hacerlo. Por eso Agustín viene a decir, cuando el Estado se aparta de la justicia, viene a ser como si fueran una banda de ladrones organizada. Entonces miren lo interesante de su concepto, porque puede llegar a convertirse el Estado en una organización no legítima, como cualquiera de nuestras organizaciones criminales que lamentablemente tenemos en Colombia. Tienen el poder, sí, pero el poder por la violencia, pero esa violencia no es legítima. De tal manera que la Iglesia ha tenido un discernimiento a través de los siglos de decir, hay leyes que a pesar de provenir de las autoridades, de todas maneras no deben ser acatadas. Poníamos también el ejemplo bíblico de los apóstoles, no prediquen. Ellos dicen, hay una ley, hay una autoridad sobre ustedes que nos impide a nosotros obedecer esa orden, porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, al ir contra la naturaleza, de tal manera, entonces, la ley deviene a ser inválida. En la misma línea, Juan Crisóstomo, en la homilía al pueblo de Antioquía, miren cómo razona de interesante. ¿Qué dicen los griegos? No tenemos, afirman ellos, una ley que la conciencia conozca por sí misma, ni infundió Dios nada de eso en nuestra naturaleza. O sea, es una respuesta a lo que dicen, realmente esa ley natural no existe. Entonces, decidme, ¿en qué se inspiraron sus legisladores para establecer las leyes del matrimonio, del homicidio, de los testamentos, de los depósitos, de la avaricia e infinitas cosas más? Entonces él dice, los actuales se inspiraron en sus antecesores, estos en otros y en otros hasta muy antiguo, pero los primeros en que se inspiraron. Evidentemente, en su conciencia, responde Crisóstomo, en su conciencia, porque no van a decir que trataron con Moisés y lo aprendieron de los profetas. Dice, como no van a reconocer que lo tomaron de Moisés, entonces tienen que decir que los primeros que dieron leyes la dieron con fundamento en su conciencia. ¿No es evidente entonces que los antiguos pusieron leyes inspirándose en la ley que Dios infundió al hombre al plasmarlo? Y por ella se inventaron todas las demás leyes. O sea, miren lo que, como Crisóstomo lo plantea, en últimas, las leyes humanas tienen una referencia al concepto interior de justicia, a algo que pertenece a algo profundo en el corazón del hombre y que el mismo hombre no puede desconocer. Y en esa misma línea, cuando Agustín habla de la ley natural, dice que la ley natural no puede ser borrada del corazón del hombre por la maldad del hombre. Recuerden que Calvino ya lo había mencionado. Él dice, el hombre puede alcanzar a ver esas leyes, pero dada la pecaminosidad, el hombre distorsiona ese concepto de justicia, pero no hasta el punto en que no lo pueda reconocer. Al contrario, ese es el fundamento de la culpabilidad. Conoce que actúa mal, pero lo hace a conciencia. Y su conciencia, dice, le inculpa. Pero la maldad es tal que trata de justificarse con razonamientos. Ese fenómeno psicológico que todos conocemos. Hay un precepto que dice, no hagas esto. Y comenzamos a buscar excusas para hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Y después que lo hacemos, todavía nos lo seguimos justificando a nosotros mismos.
Pero todo ese ejercicio, ¿qué indica? Que al final sabemos que somos culpables. Y nuestra conciencia trata de buscar salidas a esa culpabilidad y nos trata de dar alguna razón que nos justifique ante nosotros mismos o ante los demás. Pero lo cierto es que Agustín en las Confesiones dice, es cierto, Señor, que tu ley castiga el robo. Y se refiere a la ley de Moisés, que tu ley castiga el robo. Lo propio, o decir, lo mismo, hace la ley escrita en el corazón de los hombres. Aquellos hombres que no tienen la ley de Moisés, que ni la maldad misma puede borrar. Miren cómo Agustín, y no solo Agustín, muchos de los padres razonaron igual. A pesar de la caída, la ley natural no se borra de la conciencia del hombre. El hombre, aunque caído, tiene la idea de bien o de mal. Y ahí, ¿qué aspectos nos es importante en Agustín? Los contenidos. Tu ley prohíbe el robo. La ley natural también prohíbe el robo. Luego, los preceptos son iguales. Pero ¿cómo llega a saber el pueblo de Israel el tema con mayor claridad, el del robo? Porque Moisés dice, no vas a hurtar. Pero ¿cómo lo llegan a saber las naciones y ponerlo en sus leyes? Porque sus conciencias les lleva a eso. Así que nosotros vemos cómo hay esa conciencia humana universal que da esos preceptos. Ahora, saltando mucho en el tiempo, el que llega a sistematizar todo lo que la patrística fue desarrollando sobre el concepto de ley natural es Tomás de Aquino en sus famosas cuestiones desde la 90 a la 94, donde él ya habla de la ley natural. ¿Qué es lo importante de lo que hace Aquino? Que él comienza a tomar todo lo que la patrística, digamos, había reflexionado, no de forma organizada, sino cuando comentaba Romanos o cuando comentaban otros textos, y él lo sistematiza y formula ya una estructura sobre el tema. Eso siguió así, sobre todo en la escolástica española, lo que se llamó la Escuela de Salamanca, que siguió aplicando esa teoría de la ley natural a debates muy interesantes, como cuando se da el descubrimiento de América y se comienzan a preguntar en la escuela de Salamanca, ¿los indígenas o aquellos que están en esas tierras tienen derechos? Entonces comienzan, ¿son personas? Es la primera pregunta y se da un debate entre Covarrubias y otro escolástico español y al final ellos dicen, bueno, por imagen de Dios, por racionalidad, son personas. Ahora, para nosotros eso hoy es como que, ¿y qué descubrieron? Pues en esa época el debate fue importante. De hecho, ahí comenzaron, en esos debates, la fundamentación filosófica de lo que después se consideraron los derechos humanos. Pues miren que uno de los grandes aportes a la sociedad occidental fue el concepto de que hay derechos que pertenecen a la naturaleza y de los cuales ningún ser humano puede ser despojado, como la vida, la libertad, las propiedades. Entonces, a partir de eso se comenzó a construir todo ese sistema y llegó, aunque no son exactamente iguales, a construirse una base teórica para los derechos humanos. Ahora, la reforma, aunque la reforma deja de lado muchos conceptos de la escolástica y muchos conceptos medievales que eran, digamos, fuera del precepto divino, fuera de la ley de Dios, es importante ver que no es un echar en bloque, porque conceptos como estos, por ejemplo, de ley natural, fueron conservados y fueron conservados
en la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque se encontraban precisamente en el desarrollo de la patrística y en autores que eran reconocidos. De hecho, en la institución de la religión cristiana, Calvino nos presenta la siguiente definición de ley natural. Él dice, podríamos definirla adecuadamente diciendo que es un sentimiento de la conciencia mediante el cual discierne el hombre entre el bien y el mal, lo suficiente para que los hombres no pretexten ignorancia, sino que sean convencidos por su testimonio. Entonces miren que la institución deja de pasada o trata de pasada el tema de la ley natural, pero cuando lo trata, lo da por supuesto, es decir, lo da porque ya es conocido. No necesita comenzar a explicar cosas que ya se conocen, porque se conocían dentro de toda la amplia tradición cristiana anterior. En el reformador italiano Pedro Mártir Vermigli, estamos hablando de 1499 a 1562, cuando comenta Romanos, el texto de Romanos capítulo 2, versículo 14 del que estamos hablando, dice, ninguna nación es tan salvaje o bárbara que no esté tocada por algún sentido del derecho, la justicia y la honestidad. Podríamos decir, en cambio, que por esta libertad nuestras obras pueden concordar con la ley civil o económica, que tienen en cuenta los actos exteriores y se preocupa poco de la voluntad. Él dice, la ley humana puede llegar a coincidir con preceptos de la ley civil y preceptos a nivel económico. Pero él aclara, los actos de los que habla la ley humana son los actos externos, ¿se acuerdan? Porque uno de los principios de esta ley es no causar daño a otro, no causar un daño injustificado a otro. Y note el tema de injustificado. ¿Por qué? Podríamos decir que cuando hay un incendio y llega un bombero y parte la puerta, ¿causó un daño? ¿Sí? ¿Será que alguien puede llegar a decir, ¿me pagas la puerta? Te demando civilmente si no. Y el bombero va a decir, oye, te salvé la vida. ¿Cómo me vas a cobrar la puerta? Sí, dañé la puerta, pero porque perseguía un fin mayor. Porque considero que tu vida vale más que la puerta. Y lo lógico que sería, pongamos que demandan al bombero y lo llevan ante el juez. Un juez justo debería decir, oiga, usted debería darle las gracias a ese señor que le salvó la vida en lugar de traerlo aquí a cobrarle una puerta. Porque es como algo instintivo de justicia que nos diría, sería el colmo que condenaran al bombero a pagar la puerta. O sea, tras de que está haciendo un bien, va a recibir un mal. Cuando lo lógico sería que si hace un bien, reciba un bien. ¿Y quién nos enseñó a razonar de esa manera? La misma naturaleza humana nos dice que hay un precepto implícito que el bien debe hacerse y el mal debería evitarse. Bueno, ese es el primer precepto de la ley natural. Desde ese punto de vista, todo el mundo estaría más o menos de acuerdo en que el bien debe hacerse y el mal debería evitarse. Ahora, ¿qué es el bien en una situación particular? Bueno, la discusión ya cambia, ¿cierto? Porque alguien podría decir, sí, pero está mal que el bombero haya roto la puerta. Y dice, sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que buscaba un bien mayor. Entonces, ahí está como lo que nosotros vemos. Sigue comentando Vermigli, en otra parte dice, la luz de la naturaleza les permitía discernir entre la honestidad y la deshonestidad, entre el bien y el mal. Y dice algo bien interesante
con relación a la justicia que se ve incluso en los incrédulos. Porque él dice, por tanto, si observamos la vida y las costumbres de Catón, de Ático, de Sócrates y de Aristides, veremos que en justicia y decencia civil superaban con creces a muchos cristianos y judíos, por lo tanto no pueden excusarse de no haber tenido una ley. Lo que Bermín le está diciendo es, se encuentran en medio de las naciones paganas personas con un alto sentido de moralidad y a veces con un tan alto sentido de moral superior a lo que viven algunos creyentes. Incluso recuerdan el texto de Corintios que hemos estado trabajando, que ha estado trabajando el pastor Alex en los sermones. Dice, hasta los incrédulos se escandalizan de lo que ustedes están haciendo. O sea, hasta ellos con toda su conciencia pervertida dicen, oye, no hagan eso. Y creo que nos muestra cómo la conciencia humana, Dios, al darle su imagen, hay un vestigio en el corazón que permite eso. Y ya llegando a Francis Turretin, 1623-1687, dice, hay una ley natural. Miren que aquí dice lo mismo que dice Cicerón en las leyes. Hay una ley natural y esa ley natural no es el resultado de la voluntad general, sino de que es natural. Que no surge de un contrato, de la teoría del contrato social, voluntario o de una ley de la sociedad, sino de una obligación que Dios imprime en la conciencia de su creación y que le permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto y que contiene preceptos prácticos inamovibles. Y uno de los preceptos que él cita es, no hay que hacer daño a nadie, hay que hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Pero ¿dónde se dio la ruptura en este consenso que venía desde Antígona hasta la Ilustración? Resulta que uno en donde se da esa ruptura es en Karl Barth. Y miren la cita donde él dice que la concepción de una ley natural es una aberración ética. Fue también una aberración cuando la iglesia primitiva, es decir, se refiere a los padres, desde al menos la segunda mitad del siglo I, empezó a buscar y a encontrar las fuentes de la moral cristiana y de la enseñanza moral, tanto en la razón, ley natural, como en la revelación y, en consecuencia, tanto en Cicerón como en los evangelios. Miren, que mientras que Agustín cita con total libertad a Cicerón y dice, hasta ellos entienden de lo que estamos hablando, aquí ya la posilustración y el liberalismo dicen, eso es algo que se rechaza. Y desde ahí en adelante, usted encuentra que hay poco desarrollo en los tratados de ética cristiana del tema de ley natural. Poco o nulo desarrollo, porque toda esa herencia se enterró. También como algo que pertenece a una mezcla. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de la impasibilidad? La teoría de la caída en el helenismo, bueno, es lo mismo. Los creyentes están copiando de los paganos, entonces están rebajando los preceptos. No, lo que se está reconociendo es algo que se reconoció en la patrística siempre. El ser humano, aunque caído, tiene un vestigio de la imagen de Dios en su razón. Esa es la razón por la cual no es un animal, ¿cierto? Porque sí, tenemos la imagen dañada por el pecado, pero seguimos siendo seres racionales, es decir, que la imagen no fue
borrada, no fue destruida totalmente. Por eso Agustín puede decir, esa ley natural no fue borrada por causa del pecado. Ahí está. No está tan clara, ok, no está tan clara, que a veces el hombre actúa contra esa ley natural también, igual que el hombre, que incluso el creyente actúa contra la ley revelada en Moisés. Entonces, esta ruptura vemos que no se da en la época de la Reforma, sino después de la Ilustración. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros somos muy dados a leer solo los libros de nuestro tiempo. Y como los libros de nuestro tiempo ya dieron eso como olvidado, entonces simplemente nosotros asumimos que eso también debemos olvidarlo nosotros. Y eso es un error. Y es un error que la iglesia está pagando muy caro. El olvido de su propia herencia intelectual está haciendo que la iglesia no tenga las herramientas que antes tuvo y que en toda la historia tuvo para el debate público, para lograr presentar los preceptos de la ley natural basados en la razón. Aquí hemos visto mucho. Los preceptos de la ley natural, los primeros principios fueron algo que todo el mundo entendía. Y de hecho, miren cómo Tomás fue de la práctica será el que se funda en la naturaleza del bien. El bien es lo que todos los seres humanos desean por naturaleza. De tal manera que el primer principio es, se debe perseguir el bien, se debe evitar el mal. Y como decíamos, en general todos vamos a estar de acuerdo en eso. Y eso daría una base para que la iglesia pudiera hacer un diálogo razonable con la sociedad. Ahora, este primer precepto, por ejemplo, el bien debe buscarse, mal debe rechazarse, está en la regla de oro. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también haced ustedes con ellos. Porque eso es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que nosotros, el bien que nosotros deseamos, debemos hacerlo? Miren que el precepto está en positivo, hacer el bien, hacer el bien. Y esta regla la encontramos en los evangelios. Pero la escritura también nos prohíbe no a conocer el bien y no hacerlo. Santiago, ¿se acuerdan? Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Se le cuenta como pecado. Entonces, en los evangelios una formulación en positivo, hacer el bien. Pero también en la tradición intelectual de la humanidad, esta regla se había formulado en negativo. Confucio la había formulado así: nunca hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo. Y es la segunda parte de la regla, ¿cierto? No hacer el mal. No hagas a los demás lo que tú no quieres que hagan contigo. A partir de ahí, ¿qué utilidad puede presentar esto? Pues si nosotros como iglesia hacemos una seria reflexión de todo lo que la iglesia ha examinado sobre la justicia, sobre la ley, sobre los límites de los poderes, nosotros podemos ver que tenemos un gran legado en medio de la amplia gama de pensamiento cristiano como para entrar a ser una defensa pública, razonada, eficiente de los conceptos morales que nosotros defendemos.
y que las defendemos con base en lo mismo que las sociedades deberían perseguir: el bien común, la dignidad humana, el progreso y la paz. Pero hay que recordarle a la sociedad que la ética exige un mínimo de metafísica, y con metafísica nos referimos a reconocer como punto de partida que hay una naturaleza humana. Porque si no se reconoce que hay una naturaleza humana que no puede ser ignorada, y que debido a esa naturaleza humana el ser humano tiene dignidad y ciertos derechos inviolables, que deben haber mínimos, un consenso mínimo donde la humanidad diga: de aquí no podemos pasar. Y ese consenso mínimo es, por ejemplo, el derecho a la vida. A nadie se le puede considerar como que no tiene la dignidad para vivir. Y eso incluye a los niños no nacidos. Y así nosotros vemos cómo a la iglesia, al perder su herencia, lo que tantos buscan hoy de influencia, también lo han perdido porque no tienen un fundamento para entrar a un escenario de debate razonable. Porque la exigencia de la ley natural es que nosotros le presentemos al incrédulo nuestras razones, como dice Pedro, ¿cierto? Que hagamos defensa de la fe, que le presentemos las razones, pero en un lenguaje que ellos puedan entender. Porque usted no le puede exigir a un incrédulo entienda la obra interior del Espíritu Santo. Porque obviamente dice: pero ¿de qué me estás hablando? No entiendo de qué me estás hablando. Entonces, ya lo hizo Pablo, ¿cierto? En el Areópago. Hay que hablar, hacer un puente para hablarles en su idioma, pero para traerlos a las verdades del Evangelio. Porque si no, vamos a tener un problema de diálogo. No va a ser posible el diálogo.